es como el tercer error, creo ya uno hasta pierde la cuenta de la cantidad de errores que cometen. Y para la ciudadanía que nos escucha, que quizás no ha estado atento de este tema porque se dio entre el jueves y ayer, les voy a hacer como un breve recuento de los errores en los que han incurrido. Bueno, primero se Claro. aprobó este informe con 104 votos. Debería pensarse entonces que quienes firman la solicitud de juicio político que recomendaba ese informe debían haber sido 104 legisladores, pero no es así, fueron 59 o 58, si mal no recuerdo, Ujú. menos de la mitad de lo que aprobaron el informe. Este informe que incluía incluso un tuit de una persona que supuestamente había dicho algo respecto al financiamiento de la campaña del presidente Lazo y del ex candidato Arauz y Rabascal, y que al día siguiente dijo que él no tiene redes sociales y que esa comunicación no es cierta, pero ya la comisión dijo que ya estaba incluido y que ya no pueden hacer nada. O sea, hasta la inclusión de un tuit falso que resulta un meme consta en ese informe. Incluso informes de la policía y de distintas entes de control que han sido obtenidos ilícitamente. Entonces, luego de eso, después de 3 semanas de la aprobación de ese informe, presentan supuestamente este juicio político, con un comunicado que incluso firma el presidente de la Asamblea diciendo el juicio va. Bueno, pues vamos con el juicio entonces, presentan el juicio político y sustentan, porque no es un error menor, no es un tema de forma, sustentan la demanda de juicio político al presidente de la República en un artículo que contempla el juicio político a un ministro de Estado. Primer error. Luego, un par de horas después, 5 o 6 horas después, a eso de las 11 de la noche, hacen un alcance, que eso no prevé la ley, no es como cuando uno demanda y el juez manda a completar la demanda. Hacen un alcance diciendo, perdón, no ha sido el artículo para demandar a los ministros, sino que ha sido el artículo para demandar al presidente de la República, y corrigen ese error, aludiendo a un artículo para completar el proceso de juicio político a un ministro de Estado nuevamente con ese error. Y también no acompañan las otras 55 firmas que deberían acompañar a un alcance de una demanda si se asemeja a un proceso ordinario. Cuarto error, o tercer error, ya pierdo la cuenta. Bueno, dicho esto, entonces solicitan a la Unidad de Técnica Legislativa, que es el organismo administrativo de la Asamblea que dice cumple con los requisitos, no cumple este juicio o este proyecto de ley, aunque la ley no dice que puedan solicitar este informe a la UTL, pero así lo hicieron, y le pidieron que se pronuncie dentro de 24 horas, se pronunció dentro de 35, o sea, también incumpliendo el mandato. Se sesionaron ayer a las 3 de la tarde y se calificó con este informe, que dicho sea de paso, han habido cuestionamientos a quien firma este informe, de quien ha sido presuntamente abogado este señor, etcétera, y la Unidad de Técnica Legislativa no se fija en otro caso error, que ya nos dimos cuenta nosotros, pero decidimos no decir nada, porque cada vez que les decíamos algo, ellos corregían. Entonces, sustentan el juicio político con los presuntos delitos contra la administración pública, como la concusión y el peculado, en artículos derogados del Código Penal, derogados por esta propia Asamblea. Y así puedo seguir enumerando los errores constitucionales y jurídicos que ha tenido este proceso, pero bueno, ya está en la Corte Constitucional esperando para dictamen. Claro, es que créalo que a mí me genera una sonrisa porque ayer escuchaba a un constitucionalista, dicen que han basado artículos en el Código Integral Penal, pero del año 2014. O sea, por Dios, o sea, no sabemos qué tenemos entre manos y son los que se supone que es la segunda fuerza del país, la fuerza legislativa. Porque viene el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero si la segunda fuerza falla, estamos mal. Y créalo, revisando noticiarios de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, los presentadores de noticias se quedan viendo entre ellos, algunos esbozan una sonrisa y otros por pena tal vez no lo comentan, pero no se dan cuenta ellos de eso, de que estamos en ridículo. Dice, quieren votar un presidente, pero no saben cómo votarlo. O sea, ya más evidente no puede ser. Mire, yo ayer conversaba con un colega periodista suyo y me decía, oiga, tanta estupidez o tanta ignorancia, yo ya no creo que sea un error de buena fe, como quien dice. Para mí esto es premeditado. Y le digo, yo creo que yo que convivo con ellos, yo no creo que es premeditado. Yo lo veo constantemente en su accionar y en su actuar. Todos estos errores son propios, primero, de la desesperación, de hambres atrasadas,
políticas, hambres políticas atrasadas, llamemos así. Mire usted esas desafortunadas declaraciones de la legisladora Mireya Pazmiño, cuando dice, o un periodista le pregunta, ¿y qué pasa si en la Corte Constitucional no pasa? Y ella dice, bueno, no importa, tenemos las calles, tenemos el CNE, tenemos la Contraloría, ya se verá cómo se saca al presidente de la República porque el problema es él. Y mire usted, aquí a la gente que nos escucha, independientemente de amores o odios o adeptos o no adeptos políticos a la gestión del presidente de la República, yo creo que esto es un llamado a la institucionalidad, ¿no? Entonces la señora definitivamente causa incluso vergüenza en sus colegas coidearios porque la asambleísta Veloz que presidía la comisión, mientras ella daba declaraciones, se empieza a alejar de ella tan así que sale de la cobertura de la prensa que está dando en esos momentos y la abandonan y la dejan sola, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido un lamentable show que ha hecho la asamblea del 6%, que supuestamente en la argumentación jurídica del juicio dicen que que este juicio es por una falta de confianza al presidente de la República, que yo sepa en las causales del juicio político no se argumenta aquello, salvo que es entendible que quizás algunos asambleístas no confíen en el presidente de la República. Yo respeto los criterios políticos, sin embargo, creo que esto es competencia netamente como lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, la Contraloría sí tienen que investigar. Y mire usted, me decían, hay errores que ha cometido quizás la gestión del gobierno, pero por supuesto que sí, pues los gobiernos no son infalibles. Hay cosas buenas, sí, pero también hay errores. Y yo como asambleísta de gobierno soy la primera llamada a hacer esos mea culpas y esas autocríticas. Por ejemplo, que el gobierno, aparte de este cambio en su gabinete que tiene que continuar dándose, tiene que reinventarse, tiene que seguir abriendo la llave a las clases más desfavorecidas, el manejo de la crisis que ha habido desde este fin de semana, que ha llevado adelante muy bien el presidente Lazo con el tema del temblor o terremoto, llamémoslo así, ya por la calificación fue terremoto. Creo que ha sido valioso, creo que ha sido bueno, pero hay muchos temas todavía que atender, el tema de la seguridad, el tema de la provisión de medicamentos, el tema de la educación, el tema del empleo. Entonces, yo creo que reinventarse como gobierno, seguir abriendo la llave en la parte social para los más desfavorecidos, mejorar la comunicación, son muchos temas autocríticos que la oposición debería liderarlos. Incluso, mire, hoy día he visto con buenos ojos cómo el ex líder y ex candidato presidencial, Yacu Pérez, anuncia para esta semana a una reunión con un partido político porque se van a aliar, porque quieren trabajar para las próximas elecciones. Eso es dable en política. Eso es necesario, yo aplaudo, yo saludo, etcétera, pero de ahí andar con actitudes conspirativas, porque el 23% o el 22% de Quito y de Guayaquil les dijeron que sí al correísmo, hay un abismo enorme, ¿no? Entonces yo creo que esas actitudes golpistas y desestabilizadoras, la ciudadanía las rechaza evidentemente. No, definitivamente, porque hay una encuesta donde definitivamente las calificaciones no son buenas para ninguno de los líderes políticos en el Ecuador, en general. Entonces, aquí quienes estamos hartos, vivimos en esta zozobra en el día a día y cansados y molestos de escuchar lo mismo de siempre, somos los ciudadanos, aquellos que tenemos que ir a ganarnos el pan de cada día exponiéndonos a tantas cosas. Así que yo en ese sentido no creo que vayan a generar mayor cosa. Pero que sí, más allá de antipatías o simpatías, tiene que terminar por mandato constitucional. Y de eso me hago responsable en las palabras y en el criterio. Mire, la semana pasada un conocido político con trayectoria, el doctor Heinz Merel Freile, en algún momento usted recordará cuando en la presidencia de Alá Bucarán lo derrocaron, porque esa es la palabra, argumentando que estaba loco. Pues bueno, ha pasado tanta agua bajo el puente que ahora el mismo Heinz Merel reconoce que fue un error histórico, fue un error fatal que le hizo daño a la democracia del Ecuador. Así que esa no es la solución. Pero lo importante es también que escuchen esta proclama del pueblo, el señor presidente y todas las personas quienes lo rodean, y ejecuten y se muevan en el tiempo, asambleísta Cordero. Yo comparto sus palabras. De hecho, justamente veía las declaraciones del ex presidente del Congreso y diputado Heinz Merel, y efectivamente yo comparto, ¿no? Y eso que hay
enormes diferencias entre la presidencia del expresidente Abdalá Bucaram y la presidencia del presidente Lasso. Sin embargo, creo que el querer derrocar, sea en las calles o vía constitucional, entre comillas digo, y lavándose la cara, a un presidente democráticamente elegido en las urnas con sus aciertos y con sus defectos, es lo más desestabilizador y atenta a la institucionalidad del país que pueda existir. Y eso lo digo porque cuando nosotros fuimos por muchos años de oposición, fuimos una oposición responsable, y muchos me dirán, sí, pero desde la bancada de Creo y del Partido Social Cristiano se planteó el juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, pues, pero es que el ex vicepresidente Jorge Glass, sobre él ya pesaba una acusación particular parte de la Fiscalía. Ya José Consensado Santos de Odebrecht había en sus delaciones admitido que había entregado dineros para coimas y sobornos al ex vicepresidente Jorge Glass. De hecho, el Congreso en ese entonces actuó bastante tarde en relación a lo que está ocurriendo en estos momentos, que ni siquiera, y lo digo esto ya como ciudadana, ni siquiera como asambleísta de gobierno, que ni siquiera el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido llamado en esa indagación previa a rendir una versión, mucho menos estar implicado o involucrado en esa indagación previa que ha abierto la Fiscalía General del Estado. Entonces hay un abismo enorme entre ese escenario político del juicio político, que dicho sea de paso, durmió durante más de 6 meses en la Comisión de Fiscalización, que le llamaron Comisión de Archivo, y ahora quieren decir que se asemejan los casos. Yo en realidad no comparto, pero sí quiero dejar aquí sentado la ciudadanía, y lo he dicho en varios medios de comunicación, que esa reinvención del gobierno, ese giro de timón del gobierno, que pasa sí por un cambio en algunos miembros del gabinete, tiene que seguirse dando. Para mí no es suficiente con lo que ha ocurrido, tiene que haber algunos otros cambios. No me corresponde a mí decir quiénes, ni cómo, ni cuándo, pero sí creo que tienen que haber ciertos giros de timón, giros en la gestión, en la ejecución y también en la comunicación. Seguir abriendo la llave para los más desfavorecidos, dar prioridad al tema de seguridad y al tema de salud. Que es lo que demandamos con urgencia a los ecuatorianos. Ahora, a mí lo que me preocupa es, en el supuesto caso de que la Corte Constitucional admita, obviamente, el juicio político va. Pero si no es así, pues a mí en verdad, las palabras del asambleísta Mireya Pazmiño dijo, bueno, entonces habrá que buscar una otra causal, inclusive incapacidad mental o las calles. Entonces, preocupa a los ecuatorianos, y no solamente a los ecuatorianos, al pequeño empresario, al mediano empresario, al señor que vende sus cositas en el día a día, a quienes están de pronto planificando, haciendo proyecciones sobre tal o cual empresa, no sé. Esto no es bueno, sobre todo cuando el riesgo país producto de esta crisis política, caramba, está ya por los, creo que 1.900 puntos, si no me equivoco. Entonces, tal parece que no se dan cuenta que no solamente son ellos, sino que son millones de ecuatorianos quienes no viven en la Asamblea, no viven en el Palacio de Gobierno, pero viven en las calles. Y ese es su modo vivendi. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista, asambleísta Cordero. No solo no se dan cuenta, sino que tienen una falta de sintonía con la ciudadanía. Mire usted que hace aproximadamente 2 meses yo estaba intentando encontrar consensos en la Asamblea Nacional, porque está tratándose o tramitándose en una comisión legislativa una ley supuestamente que regula, digo entre comillas, regula las plataformas digitales, entiéndase Uber, Uber Eats, Cabify, Pedidos Ya, Rappi, etcétera. Que no solamente, digamos, le facilita la vida a muchos ciudadanos que utilizan esos servicios, sino que también genera empleo para quienes no pueden acceder a un empleo formal, o genera empleo para redondearse a las personas que, teniendo un empleo, no alcanzan a llegar a fin de mes. Y mire usted que los asambleístas del correísmo y sobre todo los radicales de Pachacuti están planteando una ley que les impone algunas cargas regulatorias, legales y económicas a las plataformas digitales, que de alguna u otra manera les obliga a cerrar, a irse del país. Tan es así que, por ejemplo, Cabify hace poquito más de un mes anunció su retiro del país.
Porque estas cargas implican, en muchos casos, bueno, ingresar a un régimen mucho más rígido en temas laborales, en temas de aportes a la seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo conversaba con ellos y les decía, oigan, encontremos un punto medio, yo entiendo sus demandas, claro, que los trabajadores necesitan seguridad y protección, busquemos un punto intermedio, quizás que las empresas contraten para sus trabajadores al 50% cobertura en salud y en riesgo de vida, lo que fuese, ¿no? Pero es la conciencia de dañar todo lo que no sea, todo lo que sea iniciativa privada que genere un valor agregado, queremos dañar y mandar a la casa, como ya pasó con Cabify. Entonces yo creo que no piensan en el país. Miren usted, yo no sé cómo ponen algunos asambleístas, yo sí, antes de dormir me preocupo mucho. ¿Cómo en una reunión familiar de un domingo, donde están 10 personas sentadas, únicamente 3 de esas 10 personas tienen un empleo digno y de calidad? El resto andan con el cachuelo del día a día. ¿Y cómo puedes tú irte a dormir pensando en que puedes mejorar la legislación para que esas personas que no tienen empleo puedan tener algún empleo o algún ingreso al mes? Pero finalmente esa falta de sintonía con la ciudadanía, lo único que les interesa es tener estos ánimos golpistas con hambres atrasadas de poder. Y para cerrar, asambleísta, en la continuación de la sesión número 855 del Palacio Legislativo, con 89 votos, se aprueba la resolución, la cual declara el 25 de marzo, creo que es la próxima semana, de cada año como el Día Nacional de la Guayusa Upina. Ya aprobaron la ley del bizcocho. Ahora el 25 vamos a celebrar el Día Nacional de la Guayusa Upina. Y yo, mientras tanto, y muchos y millones de ecuatorianos que nos sintonizan, nos ven, no solo en el Ecuador, también en el exterior, dicen, ¿y cuándo tratan el tema de que las Fuerzas Armadas sean una parte complementaria de la policía en esta lucha contra la delincuencia? No, pero estamos en el Día del Bizcocho, en el Día de la Guayusa Upina. Ay, permítame que me ría un poco. Yo, de hecho, por eso en esas votaciones me he excusado. Me voy a mi oficina y no voto porque me da hasta vergüenza ajena votar por esos días. No tengo nada en contra del bizcocho, ni de la guayusa, ni de quienes producen esos insumos. Sin embargo, creo que la Asamblea Nacional está para justamente trabajar en temas que son prioridad en las calles, como el tema justamente de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como el tema del empleo, etcétera. Para mí es una vergüenza, sinceramente. ¿Qué le puedo decir? Yo no propongo esos cambios de orden del día. El último de la Guayusa lo propuso la asambleísta de Pachacuti, Rosa Cerda, que ya tiene su frase célebre, y el otro, el tema del bizcocho, lo propuso la asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, que la destituyó el correísmo, le insultó el correísmo y ahora anda de arriba para abajo con ellos, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Yo creo que esa falta de sintonía debe castigarse en las urnas y en las próximas elecciones elegir asambleístas probos y honestos o castigarlos en las urnas. No, definitivamente, porque créalo, creo que esta asamblea, y no lo digo por usted, hay personas que también se pueden rescatar de ahí, pero es una de las que tiene un índice de credibilidad bastante baja, bastante baja. Así que yo creo que quienes vayan a participar en las próximas elecciones, sobre todo para estos cargos, si van a hacerlo, háganlo bien, háganlo con conciencia, porque en verdad no podemos seguir como lo estamos haciendo en estos momentos, que lo estamos haciendo mal. Esa es mi conclusión, asambleísta Cordero, y agradecerle por habernos acompañado esta mañana, sé que se dirige hacia la asamblea, y deseándole que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, buenos días, un saludo a todos. Muy gentil. La asambleísta Ana Belén Cordero por Creo, Creando Oportunidades, el movimiento oficial, el movimiento del gobierno,